Bueno, chicos, vamos a arrancar con la unidad 1, que la tienen que tener recontra leída. Aparte es algo cotidiano, lo que tiene que ver con la acompañante eh, terapéutico y discapacidad. Bueno, fíjense que en la unidad 1 hablaba de concepto, clasificación, la prevención, la realidad actual de discapacidad intelectual, el abordaje, un abordaje educativo terapéutico que tenga validez científica, sistemas de comunicación, las habilidades sociales y autodeterminación. Bueno, ¿cuáles son las características de un acompañante terapéutico para que pueda trabajar con una persona con discapacidad? Debe tener perseverancia. Primero, perseverancia. O sea que tener que entender que los logros son lentos, ¿sí? Son logros lentos, requieren de mucho esfuerzo y dedicación y mucha práctica. Para todo lo que nosotros hagamos en la vida, incluido el trabajo de las personas con discapacidad, es súper importante la práctica. Todo se consigue con práctica y se perfecciona con práctica. Yo siempre pongo de ejemplo los triples de los jugadores de básquet. Triples, ustedes han visto, si alguna vez vieron seguramente los partidos de fútbol, pueden ver que partido a partido siempre un jugador se destaca, ¿sí? Se destaca por los tiros, y por eso cuando les toca tiros libres, que son esos que se hacen porque cometen falta y se ponen frente al aro, no va al que le cometieron falta, va otro, que es el que está perfeccionado en hacer el tiro. Cuando avanza en el juego, cuando va avanzando el partido, hacen pase y siempre hay uno parado como media cancha o en algún ángulo del aro al que le dan la pelota porque ese es efectivo haciendo triple. Bueno, a ver, los que son buenos para hacer tiros libres perfeccionaron eso, se dedicaron a eso y perfeccionaron y practicaron y cada vez les sale mejor. Y los que hicieron y los que hacen triples de media cancha son porque practicaron y cada vez les sale mejor y eligieron eso porque con eso se sienten cómodos. Entonces, a ver, traten de pensar en eso, ¿sí? Donde yo me siento cómodo, donde yo me siento capaz y donde yo sé que voy a poder perfeccionar, ¿sí? Piensen eso en el desarrollo de su profesión, piensen en eso, ¿sí? Bueno, ¿qué más tiene que tener? Paciencia, mucha paciencia, ¿sí? Mucha paciencia para no desanimarse. Tiene que ser perseverante y tiene que ser paciente. Perseverante porque va a ser muy lento el trabajo. Y paciencia para ver cómo se va desarrollando y cómo va aprendiendo esta persona o cómo esta persona se va independizando de uno, ¿sí? En algún momento llega. Empatía. ¿Qué es esto? Comprender la situación del otro. A veces dicen, ay, es re mañoso, es malcriado. No, no es mañoso, no es malcriado. Seguramente hay algo, ¿sí?, que lo está incomodando, que ni siquiera sabe qué es. Lo está incomodando, algo que está necesitando, algo que le duele, y vayan pensando en las cosas que les voy diciendo. Algo que le duele, alguna cosa que quiere, pero no sabe cómo expresarlo, ¿sí? Y no sabe cómo expresarlo. En esto se involucra también a la familia y uno debe tener empatía. Ay, esta madre es re jodida, esta madre no es re pesada. No, uno debe poder mirar, ¿sí? No esa acción que a nosotros nos molesta. Tienen que poder mirar qué desencadena esa acción que nos molesta, ¿sí? Debe tener humor el acompañante terapéutico, ¿sí? Debe tener humor, porque esto le permite relajarse, le permite tomar tranquilamente las situaciones que parecieran que lo van a superar o situaciones que pareciera que no son
que no las puede dominar, no puede tomar la posta o dominar esta situación. ¿Sí? Tiene que tener creatividad. Por ahí cuando uno cree, ¿sí? Que seguramente lo creen ustedes, que hay un manualcito especial que ustedes van a adquirir cuando les dan las bibliografías, para que cuando se reciban TAT ustedes copien del manual o van siguiendo el paso a paso del manual, como hacer una receta. No hay recetas mágicas y no hay recetas, ¿sí? Para esto. En todo lo que uno hace debe poner lo suyo, debe poner su marca registrada, ¿sí? Debe poner de sí. Entonces puede ser creativos, poder inventar, poder reinventar, poder sacar un aprendizaje de una situación que pareciera compleja. Yo alguna vez hice un curso hace muchos años, hice un curso de estimulación temprana con para mí en aquel momento, maestros de la estimulación temprana, que era el grupo de Lidia Coriat. Lidia Coriat, una estimuladora de, no sé si vivirá, y su hija. Y tenían todo un equipo. Entonces ella comenta, eso me quedó siempre muy grabado a mí. Comentaba de un niño que seguramente tendría autismo, que disfrutaba o tomaba todo su tiempo, o sea que no hacía otra cosa que hacer bollitos de papel y tirarlos en un cesto, bollitos de papel. Entonces era como una conducta repetitiva que no tenía ningún sentido, que hacía que él se desconectara de la realidad que existiera en el papel y el cesto y nada más. Entonces, ¿qué hizo ella para poder conectarse con él y poder hacer una actividad que sea creativa, relajante y que tenga sentido? Entonces puso un aro de básquet en su consultorio y comenzó ella a tirar al aro. O sea que era la misma acción que hacía este niño tirando en un cesto de papel, tirando en un cesto bollos de papel. ¿Y qué hizo? Empezó a tomar atención en lo que ella hacía. O sea que ella empezaba a conectarse con ella. Y empezó a darle sentido a esto. Y empezó a gustarle tirar al cesto. ¿Sí? Al cesto de básquet, al aro de básquet. Empezó a tirar y iba perfeccionando la técnica y empezó a conectarse con ella, a relacionarse con ella y a hacer turnos de intercambio. ¿Qué era? Una vez yo, una vez vos, una vez yo, una vez vos. Y lo fue perfeccionando. Cuando yo acierto en el aro, me corresponde un turno más. Y trabajó la tolerancia. ¿Sí? Tolerancia. Y esfuerzo para poder hacer lo mismo y para que le toquen 2 veces un turno a él. Imagínense todo lo que se pudo trabajar. Bueno, eso se llama tener creatividad. ¿Sí? Creatividad, de una acción poder sacar muchísimos aprendizajes. Bueno, vamos a hablar de lo que es discapacidad. Vamos a hablar de las diferentes discapacidades y yo quiero que vayan tomando nota del lenguaje que uno utiliza, ¿sí? El lenguaje que uno utiliza y que sea parte de su vocabulario. Y que de esa forma ustedes en su práctica no solamente ayuden a personas, sino tengan un mensaje para la sociedad y para la comunidad, que es esto de hablar con corrección. ¿Sí? Hablar con corrección. Y después voy a hacer, cuando termine esta unidad, voy a hacer un apartado especial de una situación que yo he vivido, que capaz que algunos se han enterado, y que nos sirva de práctica. Que a mí me gustaría que puedan ayudarme a mí en el trabajo de la concientización y del buen lenguaje y la expresión y la forma en que uno se dirige hacia las personas con discapacidad en general y el debido respeto que se deben a estas personas. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Discapacidad es la falta de una capacidad en alguna área específica, ¿sí? Del desarrollo de la persona.
También hablamos de deficiencia. La deficiencia es una pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica. ¿Sí? Bueno, la discapacidad es la consecuencia de una deficiencia. ¿Sí? Esa es la discapacidad. La deficiencia es cuando falta algo, cuando algo no está desarrollado, y eso provoca una discapacidad. ¿Qué pueden ser? Una discapacidad sobre las actividades físicas, intelectuales, afectivas, emocionales, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud habla de la discapacidad como la pérdida de la capacidad de pérdida de la discapacidad funcional. Es una capacidad funcional. La Organización Mundial de la Salud habla que la discapacidad es la pérdida de la capacidad funcional. Habla también de un déficit. El déficit, ¿sí?, en un órgano, por ejemplo, que disminuye el funcionamiento intelectual y no le permite afrontar, ¿sí?, las demandas cotidianas. ¿Qué quiere decir? A mi libre desarrollo. Yo aprendo a caminar a una cierta edad, aprendo a hablar a una cierta edad. Ya cuando aprendí a caminar y a hablar, ya dejo los pañales. Entonces es como un... que ustedes lo vieron en psicología evolutiva. Es muy importante repasar psicología evolutiva en el desarrollo de las diferentes áreas. Hay una edad específica en que uno empieza a balbucear. No es así tajante, ¿sí? Capaz que balbucea más porque está súper estimulado. O ya en vez de balbucear, ya dice palabras, ¿sí? Hay niños que empiezan a caminar antes o después, algunos que gatean, otros no. Lo importante es que a una edad determinada, según el desarrollo, comience a caminar. Si eso se modifica, o sea, si no comenzó, que no haya mucho espacio de lo deseado. Por ejemplo, año y medio, es un ejemplo, no es exacto. Al año y medio tiene... O sea, un año y medio es 1 año y 6 meses. Tiene que comenzar a caminar. Capaz que fue al año y 8 meses. ¿Sí? Si fue al año y 8 meses comenzó a caminar, no está mal. Pero si ya tiene 2 años y pico y no comenzó a caminar, ahí ya podemos hablar de una deficiencia. ¿Sí? Ahí ya podemos hablar, ya tenemos que tener alerta. Eso también van a escuchar van a escuchar en el lenguaje coloquial alertas del desarrollo, ¿sí? Alertas, ¿qué quiere decir? Ojo, que a esta edad, y va todo compaginado, a esta edad ya dice palabras, ¿sí? A esta edad ya comienza a caminar. Como comenzó a caminar, comenzó a explorar. Ya le está gustando, ya sabe que esa es la puerta para salir a la calle. Ya sabe que esa es la cama de la mamá, ¿sí? Va todo encadenado, ¿sí? Si bien se va desarrollando por área, pero va todo encadenado en la edad. Esas son las alertas. ¿Qué quiere decir? Fíjate que a esta edad tiene que decir mamá. Fíjate que te tiene que mirar. Fíjate que ya tiene que dar pasitos. Fíjate que tiene que abrir las manos. ¿Sí? Entonces esas son las alertas del desarrollo. Bien. Ahora, hablemos de discapacidad. Volvamos a hablar de discapacidad mental. La pérdida de una capacidad funcional. Quiere decir que dentro del cerebro hay una pérdida que no le permite tener un desarrollo intelectual normal. ¿Sí? Cuando vamos a primer grado, todos aprendemos las vocales, aprendemos a sumar, ya vamos aprendiendo, tengo 5 dedos en esta manito, ¿sí? Ya voy aprendiendo a relacionarme con el otro. La discapacidad intelectual engloba todas las áreas, o sea, todas las áreas del cerebro. Lenguaje, el lenguaje, la motricidad. Ustedes saben, si vieron, imagino que tuvieron anatomía, no estoy segura, que ven todas las partes del cerebro y las funciones. Hay un área para cada parte en cada parte del cerebro hay un área que regula alguna función, ¿sí? La de hablar, la de mover la cabeza, la de reaccionar cuando es de día, cuando es de noche, ¿sí? Cuando luces brillantes, los sonidos, ¿sí? Que pueda yo escuchar lo que se dice. Bueno, todo eso está relacionado con alguna área del cerebro, ¿sí? Bueno, ahora,
Esa pérdida de capacidad funcional puede ser en diferentes grados. Entonces ahí hablamos podemos hablar de discapacidad leve, moderada, severa y muy severa. ¿Sí? Progresiva, estacionaria, regresiva, congénita o adquirida. Ahora, hablamos. Leve quiere decir, como lo dice la palabra, es leve. Hay una cierta disminución en algún área, ¿sí? Pero con un apoyo, él puede funcionar normalmente y puede desarrollar casi todas las actividades que demanda, ¿sí? Que demanda el entorno. A veces es imperceptible, hay algo, pero con un apoyo él puede hacerlo, ¿sí? Vamos a la pérdida de capacidad moderada. Ya la moderada quiere decir que es un poco más que la leve. O sea, que hay áreas más comprometidas, que no significa que no pueda hacer frente a las demandas, pero va a ser mucho más lento. Hay cosas que capaz que no puede hacer. Perdón, seguimos. Hay cosas que capaz que no puede hacer, ¿sí? Y hay otras que las hará con alguna asistencia o con algún apoyo. Sí, todo depende siempre de la familia y de las atenciones terapéuticas que se le den y a la temprana edad. Por ahí van a escuchar, cuanto más temprano mejor, cuanto más temprano mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se detecte a más temprana edad va a ser más fácil trabajar, ¿sí? Va a ser más fácil trabajar y va a ser más fácil que se rehabilite o que alcance la mayor potencialidad posible. Bien. Y después tenemos la severa y la muy severa. Severa, cuando ya va a necesitar apoyos permanentes. ¿Qué quiere decir? Que toda la vida va a necesitar estar atendido, va a necesitar estar asistido para todas las actividades de la vida diaria. Generalmente las personas que tienen esta discapacidad severa y muy severa no pueden, ¿sí? No pueden desarrollar las actividades de la vida cotidiana, no pueden autosatisfacer sus necesidades. ¿Qué quiere decir? Que todas sus necesidades básicas como alimento, comida, higiene, asistencia médica, todo lo básico, todas las necesidades básicas que requiere una persona van a ser asistidas para toda la vida, ¿sí? Y muy severa severa y muy severa están más o menos dentro del mismo rango. Cuando hablamos de muy severa, generalmente se refieren a estas personas que tienen una discapacidad física, que no les permite moverse de ninguna forma. ¿Sí? Bueno. Ahora, todas estas pérdidas de capacidad pueden ser progresivas. Bueno, hay enfermedades, hay patologías que son progresivas. ¿Qué quiere decir? Que van avanzando y van disminuyendo ciertas capacidades que tenía esta persona. O sea, que las va atrofiando, generalmente se dice. Pueden ser estacionarias, quiere decir que lleguen a un límite y quede ahí, ¿sí? Y puede ser regresiva, quiere decir que llegaron a un punto de desarrollo y van perdiendo las capacidades que adquirieron. Ahora, estas pérdidas son producidas por algo, pueden ser congénitas o adquiridas, ¿sí? Congénitas son aquellas que vienen con el nacimiento, ¿sí? Que fueron adquiridas con el nacimiento. Y las adquiridas son aquellas, como lo dice la palabra, adquiridas. Después del nacimiento, a lo largo de su vida, pueden haber sufrido un accidente, una enfermedad. Recuerden que antiguamente existía la polio, ¿sí? Que producía la consecuencia de tener polio, la consecuencia era la discapacidad, ¿sí? Producía una discapacidad, ¿sí? Bueno,
Ustedes, si toman en cuenta todas las características que yo les doy, ustedes van a poder detectar, ¿sí? Eso se llama tener ojo clínico, le llamo yo. Van a poder mirar y se van a dar cuenta por ahí de alguna deficiencia que tenga una persona, ¿sí? Y sabiendo y teniendo en cuenta y teniendo muy en cuenta por lo menos lo básico del desarrollo normal, ¿sí? Se llama desarrollo normal, todo lo que es Piaget, que lo tienen que haber visto en psicología evolutiva. La psicología evolutiva de la infancia es un poquito más compleja que la de la adolescencia. ¿Y por qué es más compleja? Porque yo no me acuerdo qué me pasó, qué hacía cuando yo era bebé. Hasta que fui a la escuela, eso no me acuerdo cómo fui aprendiendo. Pero sí me acuerdo en la adolescencia las cosas que me pasaban. Yo sí tenía conciencia de todo lo que pasaba con mi cuerpo, mis reacciones. Entonces, por eso les digo, es más fácil la evolutiva de la adolescencia, preadolescencia, porque uno lo vivió, que la de la infancia, ¿sí? El desarrollo del nacimiento. Bien, sigamos. Vamos a hablar de la evolución histórica de la discapacidad. Saber algo de la evolución histórica de la discapacidad nos ayuda a entender y nos ayuda a corregir cuando hablamos en la forma de que uno se expresa hacia las personas con discapacidad. Y la evolución histórica del concepto también ayuda, ¿sí?, a los abordajes terapéuticos. ¿Sí? Cuando uno entiende y evoluciona y se fue investigando y se fue tomando experiencia de lo que se vivía con las personas con discapacidad, también se fue evolucionando esto en las formas de abordaje y se fueron perfeccionando. Bueno, existía el método tradicional, que lo deben conocer, que era la marginalidad, que se hablaba de que cuando en la época antigua, que hubieron niños personas con discapacidad que no eran mostradas, imagínense la estirpe, ¿sí?, de la familia, no se podía hablar, era hasta nefasto decir el apellido de la familia y que tuviera una persona con discapacidad, no salían a la calle, no eran abordados terapéuticamente, se decía que eran los hijos del diablo, ¿qué más se decía? Que seguramente les habían hecho una magia negra a la familia, bueno, y muchos hasta estaban con los animales y en un gallinero, ¿sí? Siempre estaban, nunca salieron a la calle. Bueno, ese era el modelo tradicional, ¿sí? Y llegaba un momento en que los metían en centros de aislamiento, como por ejemplo, el muy, muy conocido en Buenos Aires es el Cotolengo Don Orione. Si por ahí pueden leer la historia del Cotolengo, el Cotolengo Don Orione, que ahora tiene más atención. Yo sé de muchos psiquiatras, inclusive de Jujuy, que han hecho pasantías, que han hecho sus residencias ahí, han aprendido un montón, imagínense, de la evolución, ¿no?, de todo esto. Bien. En el siglo XIX ya la discapacidad comienza a ser objeto de estudios psicomédicos y pedagógicos, ¿sí? Entonces comienza una nueva etapa y comenzamos a hablar de interdisciplinar, ¿sí? Un abordaje interdisciplinar. Entonces, y después pasamos al modelo de rehabilitación, ¿sí? Que eso se da entre las guerras mundiales, ¿sí? Que era rehabilitar a todos. ¿Por qué hablamos de modelo de rehabilitar? Porque después de las guerras quedaban mutilados con alguna discapacidad física, entonces lo que hacían era trabajar para poder reintegrarlos a la sociedad, ¿sí? Le ponían más énfasis en ello porque la discapacidad física no afectaba tanto como la intelectual, ¿sí? Entonces empieza el modelo el modelo rehabilitador. Bueno, y ahí se hablaba mucho, y ahí aparece el rol del rehabilitador, ¿sí? El rol del rehabilitador, donde entran también ustedes.
en el rol del rehabilitador, un encuadre de acompañante, ¿sí? Bueno, y ahora hablamos del modelo social de la discapacidad, ¿sí? No lo hablamos desde el punto de vista médico. Hoy se habla del modelo social de la discapacidad. Y es ahí donde cambia también el concepto. Se dice personas con discapacidad. No se dice discapacitado, porque no es un ser del otro mundo. Es una persona que tiene una discapacidad. ¿Sí? Eso ya lo habíamos hablado en algún momento. ¿Sí? Eso lo habíamos hablado en algún momento. Bueno, esto es en general lo que es la discapacidad. ¿Sí? Está todo en el apunte. Igualmente yo hice un PowerPoint que también lo voy a subir y ustedes lo van a ver y se van a dar cuenta que va acompañado con lo que yo voy hablando con este video. Eso sería en general lo que hablamos de discapacidad. Ahora vamos a hablar de los abordajes educativos terapéuticos con validez científica. ¿Qué digo yo cuando hablo de validez científica? Quiere decir que está comprobado que sirve. ¿Sí? Y les doy un ejemplo. La medicación. ¿Vieron con esto de la pandemia? Que está en estudio el tema de la vacuna. Bueno, tiene todo un proceso la vacuna. Todavía no se sabe si es buena o si es mala, digamos. Todo el mundo hace vacuna. Ahora, tiene que pasar todo este proceso de validez científica. ¿Sí? Y se hacen todos los ensayos. Que sirve y que no sirve. ¿Sí? Entonces, esa es la validez científica, que es lo mismo que estamos esperando para la vacuna contra el coronavirus. ¿Sí? Es eso la validez científica. Yo considero en todos los ámbitos, porque lo he estudiado y porque lo he experimentado en forma personal y porque me di cuenta, sí, que parte de mi crianza, sí, de mi educación familiar, estuvo influenciado por esto de la modificación de conductas. ¿Sí? Yo siempre pongo de ejemplo, especialmente cuando hablo con mis pacientes. En la vida hay que ganarse todo y uno se debe ganar con trabajo y con esfuerzo. Esa es una partecita de la modificación de conducta. Y yo pongo de ejemplo cuando, y inclusive se los digo a los papás, cuando ustedes eran jóvenes y querían ir a bailar, ¿qué pasaba durante toda la semana? El sábado quiero ir a bailar, espero que me den permiso, porque no era como ahora que se van, que ni piden permiso. Entonces, ¿qué hacían los padres? Era como, no sé si pagar prenda, pero debían ganarse la salida. Entonces yo le pongo este ejemplo muy duro que decía, tenían que lavar el baño y raspar con la uña los azulejos del baño, lo que no había hecho nunca nadie, digamos, ¿sí? Pero esa era la consigna para poder ganarse, ¿sí? Ahora lo hagamos más sutil. Cuando se quieren comprar un celular o se quieren comprar unos zapatos. Yo voy juntando de a poco, trabajo y junto. Y voy juntando de a moneda, de así el ahorrito, voy poniendo. Y todo ese trabajito que yo hice, me fijo, al final, cuento y he llegado. Pero todo eso lo hice con un trabajo, ¿sí? Con trabajo. El trabajo era interior, porque podría haberme lo gasto en otra cosa, pero yo sabía, me tenía que guardar esto y aguantarme lo otro, no podía tener otro, todo. Entonces yo guardaba para este objetivo y lo cumplí. Y qué felicidad cuando lo cumplí, los tuve, los zapatos me los puse. Qué felicidad que tuve, qué satisfacción personal. Bueno, vamos a trasladar todo esto al concepto de modificación de conductas. Y ustedes se van a dar cuenta que en algún momento lo han practicado o ustedes han sido objetos de la práctica de la modificación de conducta. Bueno, modificar conductas, ¿qué significa? Exactamente eso, modificar una conducta. Yo quiero que no se repita más, ¿sí? Esta acción que me provoca
me molesta y que no tiene, y esta acción que no tiene nada que ver con las normas sociales concebidas y aceptadas. Como por ejemplo, entrar en no respetar la fila. Cuando uno está haciendo una fila, no respetarla. Y no hay forma de que no pueda respetar la fila. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Hay algo que desencadena eso, hay un estímulo que desencadena. Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo sed? No lo digo interiormente. Yo tengo sed, ¿qué hago? Busco. O voy a la heladera, o busco un vaso, abro, ¿sí? El estímulo que hace que yo abra la heladera y saque el agua fresca o que abra el caño, ¿qué es? La sed. Ese es mi estímulo. Entonces, es evidente que hay un estímulo que provoca esa reacción, un estímulo que provoca esa conducta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para que esa conducta no se produzca? Voy a analizar cuál es el estímulo que lo provoca y lo voy a retirar. Yo cuando lo retiro, listo, es como sacar la pila, ¿sí? Sacar la pila y deja de funcionar. ¿Sí? Bueno, de eso se trata modificación de conductas. De eso se trata modificación de conductas. Se trata de cambiar el estímulo, retirar el estímulo que provoca esa conducta. Cuando un niño le da un berrinche, que es absolutamente normal, cotidiano, que los chicos griten en la calle. Gritan en la calle porque quieren tal cosa. ¿Sí? Gritan en la calle porque quieren tal cosa. Bueno, a ver, ¿cómo voy a hacer yo que no grite si quiere eso? Primero, voy a entrenar en esto, en que debe pedir no gritar. ¿Sí? Debe pedir y no gritar. Si yo le doy cada vez que grita, ¿qué hago? Estoy alimentando ese estímulo que no corresponde. Y estoy alimentando una conducta que va a ir avanzando, va a ir creciendo y va a ir perfeccionando la mala conducta. Bueno, de eso se trata modificación de conducta. ¿Sí? Yo creo que está en los apuntes que les di. Bueno, el trabajar en modificación de conducta, el trabajar en algo que se llama, yo le llamo ABA, que es una rama de la modificación de conducta, que es análisis conductual aplicado, requiere de mucho trabajo, de mucho estudio, ¿sí? Que eso es un área apartada. El que necesite perfeccionarlo, el que necesite saber más, se remite, porque hay muchísima bibliografía en la red. Bueno, corto acá un ratito y engancho en 2 minutos.